Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en casa. En cada hogar se vivencia el arte de distintas formas, según nuestro arraigo cultural. Seguramente tu familia disfruta de la música y el baile, de narraciones y poesías. ¿Se han dado cuenta que estas manifestaciones artísticas muestran parte de nuestra historia y nuestra cultura? ¿Sabían que en el 2021 celebraremos el bicentenario de la independencia de nuestro país? Pero, ¿qué ha significado para la vida de las peruanas y los peruanos estos 200 años de vida independiente? Frente a esta situación, nos enfrentamos al siguiente reto. ¿Cómo las artes, la literatura y los logros de nuestros diferentes deportistas nos pueden contar lo que se ha vivido en nuestro país a lo largo de sus 200 años de vida independiente? Por tal motivo, esta semana las y los estudiantes comprenderán y explicarán qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. También elaborarán un listado de expresiones y versos relacionados a la peruanidad. Además, explicarán los cambios y permanencias en nuestro himno nacional, lo que refleja nuestra historia e ilustrarán lo que las estrofas de nuestro himno les inspiran. Finalmente, elaborarán y explicarán una línea de tiempo sobre los acontecimientos más importantes ocurridos desde la independencia del Perú hasta el Bicentenario. Al concluir las 2 semanas, las y los estudiantes elaborarán un panel sobre el significado de los 200 años de vida independiente, el Bicentenario. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días, niños del quinto y sexto grado de la institución educativa 2236 José Olaya de Bujama. Muy bien, el día de hoy, lunes 30 de noviembre, el último día de noviembre, vamos a ingresar a una nueva semana, la semana número 35. Y nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana se titula El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Ya lo ha dicho la locutora, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esta semana 35, ¿no? Recuerden que en el año 2021 las peruanas y los peruanos celebraremos el bicentenario de la independencia de nuestro país. Por ello, es un buen momento para reflexionar sobre el significado de estos casi 200 años de vida independiente, a través de su historia y de manifestaciones artísticas, literarias y deportivas que son muestra de nuestra gran diversidad como nación. ¿Y cuál será el reto de nuestra semana? El reto de esta semana: cómo las artes, la literatura y los logros de nuestros deportistas pueden contar lo que se ha vivido en nuestro país a lo largo de sus 200 años de independencia. Y los niños y niñas van a desarrollar diferentes actividades durante la presente semana. Van a comprender y explicar qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Elaborarán un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad que podrán utilizar al elaborar un panel sobre el Bicentenario al final de esta experiencia de aprendizaje.
Resolverán también problemas que impliquen estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos con la unidad de medida. Explicarán qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Explicarán los cambios y permanencias de nuestro himno nacional, que refleja también nuestra historia e ilustran aquello que te inspiran sus estrofas. Expresarán el amor por nuestra patria en el marco del bicentenario. Al concluir estas 2 semanas, ¿no?, elaborarán un panel sobre el significado de los 200 años de vida independiente de nuestro país, que es el bicentenario. ¿Ya? Muy bien, iniciamos así nuestra semana número 35, el Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del bicentenario. Y el día de hoy, nuestra actividad, hoy lunes 30 de noviembre, nuestra actividad se titula ¿Qué significa el bicentenario de la independencia del Perú? Para 5º y 6º grado. Bien, vamos a iniciar nuestra actividad. Y lo primero es, vamos a leer nuestro propósito de la actividad del día de hoy. ¿Sabían que el 28 de julio del año 2021 celebraremos el bicentenario de la independencia del Perú? El día de hoy van a iniciar una nueva experiencia de aprendizaje orientada a comprender el significado del bicentenario y por qué es importante celebrarlo como peruanas y peruanos. Nuestra meta para el día de hoy: explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Los recursos que vamos a utilizar el día de hoy son nuestro cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero, el anexo 1, la línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú, y el anexo 2, el bicentenario, una oportunidad histórica. Bien, vamos a iniciar nuestra actividad y el primer cuadro es lo que espero que ustedes logren con esta actividad. ¿Qué es lo que van a lograr al desarrollar esta actividad? Primero, explicar qué es el bicentenario. Y segundo, explicar cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos. Ahora sí, vamos a empezar con el desarrollo de nuestra actividad. Ya ustedes, niñas y niños, recuerden que al hablar del bicentenario viene a nuestra mente la siguiente pregunta: ¿qué es bicentenario de la independencia del Perú? Ahora vamos a leer atentamente las respuestas de Juan, Pablo, Flavia y Patrick. A ver, Juan Pablo nos dice: es el cumpleaños número 200 del Perú. Flavia responde: es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. Y Patrick nos dice: en la tele dicen que el bicentenario se celebrará el próximo año. Recuerden la respuesta de estos 3 niños: Juan Pablo, Flavia y Patrick. Cada uno tiene su opinión o responde a la pregunta: ¿qué es el bicentenario de la independencia del Perú?
Juan Pablo nos dice que es el cumpleaños número 200 de nuestra patria. Flavia dice que es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. Y mientras Patti nos comunica que en la tele dicen que el bicentenario se celebrará el próximo año. Bien, ahora ustedes van a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué sabes sobre el bicentenario de la independencia del Perú? ¿Con qué niña o niño estás de acuerdo y por qué? Para que comprendan mejor el significado del término bicentenario, pueden recurrir al diccionario, ¿ya? De acuerdo a la Real Academia de Lengua Española, bicentenario es el día o año en que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso o del nacimiento o la muerte de una persona ilustre. También es necesario que recuerden sus conocimientos respecto a los siglos. Sabemos que un siglo tiene 100 años, entonces 2 siglos son 200 años. Cuando se celebra un siglo o 100 años, se celebra un centenario. Y cuando se celebran 2 siglos o 200 años, se celebra el bicentenario. A continuación, a fin de que obtengan mayor información acerca de lo que significa el bicentenario de la independencia del Perú, vamos a leer el texto del anexo número 1, la línea de tiempo de los periodos de la historia. A ver, periodo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, 20.000 años antes de Cristo hasta el año 1532 después de Cristo. Este periodo comprende desde la llegada de los primeros pobladores a América hace aproximadamente 20.000 años hasta la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles en 1532. Aquí está, ¿no? Los 20.000 años. Esta línea es el 0 años antes de Cristo y de aquí para adelante después de Cristo. ¿Ya? Entonces, el color celeste representa desde el año 20.000, 20.000 antes de Cristo, aquí está el año 20.000, hasta el año 1532 después de Cristo. Hasta aquí, 1532. El periodo de influencia hispánica o época virreinal, ¿no? Comprende desde la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles en 1532 hasta la proclamación de nuestra independencia en 1821, ¿no? Entonces está el periodo de influencia hispánica o virreinal. ¿Por qué el periodo de influencia? ¿Por qué nos gobernaban, ¿no? O éramos colonia del yugo español, ¿no? De España. Y ellos a través del virrey, ¿no? Enviaban un virrey para que gobernara, ¿no? En representación de los reyes de España. El tercer periodo, el periodo de la República o el periodo republicano.
¿Desde cuándo? Desde 1821 después de Cristo, ¿no?, hasta el 2020 después de Cristo. Comprende desde que el libertador Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú hasta nuestros días. ¿Ya? Entonces tenemos la línea de tiempo que está dividido por años. Cada espacio, acá está la escala. Cada espacio tiene 1000 años. ¿Ya? Cada escala es 1000 años. Luego está la leyenda. ¿Ya? El color, la línea de color verde es el nacimiento de Cristo, ¿no? Un hecho referencial para poder nosotros hacer nuestra línea de tiempo. Tenemos que tener referencial, que es el nacimiento de Cristo, y desde ese entonces, desde ese punto, se cuentan los años después de Cristo y antes de Cristo. ¿Ya? Y luego está la leyenda, nos dice AC antes de Cristo, DC después de Cristo. El color celeste es el periodo prehispánico, el color anaranjado, periodo de influencia virreinal, y el cuadro de color verde es el periodo de la República. Muy bien, ya ustedes también tienen que hacer un análisis de esta línea de tiempo en el cual nos comenta de los periodos de la historia, de qué año a qué año se han dado estos periodos. Primero el periodo prehispánico, luego el periodo de influencia y por último el actual periodo republicano, desde 1821 hasta el 2020. Bien, ahora, ¿no?, tras haber leído ya la definición de bicentenario, recordar algunos conocimientos respecto a los siglos y analizar la línea de tiempo, van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? ¿Qué culturas prehispánicas conoces? ¿Ah? ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? ¿Cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? ¿En qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español? Recuerden también, el Perú tiene 3 grandes periodos en su historia. 20.000 años de diversas culturas, de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación y construcciones que hasta hoy se pueden visitar y son parte importante para el turismo en el país. 300 años aproximadamente del dominio español, del virreinato, y 199 años de vida independiente, que son muy poco tiempo respecto a los periodos anteriores. ¿Ya? Ahora, Juan Pablo dice, el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estás de acuerdo con él? Y tienes que argumentar tu respuesta, si estás de acuerdo o no con él. ¿Y por qué estás de acuerdo? ¿No? De repente no estás de acuerdo, pero también tienes que fundamentar tu respuesta. Recuerden también, niños, lo que celebramos en el bicentenario serán los 200 años de la independencia del Perú, desde que don José de San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821.
Por su parte, Flavia dice que el bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella? Y también tienes que fundamentar tu respuesta. Ahora, también debemos de recordar que en 1821 se proclamó la independencia del Perú. En 1921 se celebró el centenario de la proclamación, es decir, 100 años de vida independiente. En el 2021 se celebrará el bicentenario de la proclamación, es decir, 200 años de vida independiente. Patrick dice que el bicentenario se celebrará el próximo año 2021. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Y por qué? De acuerdo a lo analizado, niñas y niños, en referencia a las respuestas que dieron Juan Pablo, Flavia y Patrick, así como las fuentes consultadas, el diccionario, la línea de tiempo, etc., van a elaborar en su cuaderno o en hoja de reuso, van a escribir una explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Ahora, vamos a leer, ¿no? Ahora que ustedes ya saben qué es el bicentenario de la independencia del Perú, vamos a leer el texto del anexo número 2. El bicentenario, una oportunidad histórica. ¿Ya? A ver, a 200 años de la independencia del Perú, tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y celebrar nuestro país. El bicentenario será una gran fiesta que se celebrará el 28 de julio del año 2021 para conmemorar la independencia del Perú. Este hito histórico constituye una inmejorable oportunidad para imaginar juntas y juntos el país que queremos ser y emprender el camino hasta hacerlo realidad. Hay mucho que celebrar y también mucho que reforzar y construir. No podemos ignorar los problemas que tenemos como país, en el que muchas veces no se acepta la diversidad ni se respetan los derechos de las personas. Pese a ello, en el camino a la conmemoración de nuestro bicentenario, encontramos millones de ciudadanas y ciudadanos que, inspirados en Túpac Amaru, Micaela Bastida, Mariano Melgar y José Olaya, entre otros grandes personajes de nuestra historia, desean un Perú cada vez más libre y unido. ¿Ya? El bicentenario, ¿no? Una oportunidad histórica. Luego de haber leído el texto, van a escribir en sus cuadernos una explicación sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Luego de haber escrito la explicación, ¿ya?, van a revisar el trabajo que han desarrollado, considerando los siguientes criterios. Recuerden que tenemos que hacer 2 textos. Tenemos que escribir 2 explicaciones. Uno, para responder qué significa bicentenario de la independencia, ¿ya? Y otro, para explicar por qué el bicentenario es una fuente de oportunidad para todas las peruanas y los peruanos. Luego que han escrito sus textos, ¿ya?, sus explicaciones, lo van a revisar.
considerando el siguiente criterio. El primer criterio, explicaron qué es el bicentenario, explicaron cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos, y luego van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cumplieron con los criterios? ¿Cuál podrías mejorar? ¿Qué harías para mejorar de ser necesario? Mejora tu explicación, ¿no? Si han respondido sí, felicitaciones, ¿no? Porque han elaborado con sus textos, su explicación. Pero si han respondido no, es momento de mejorar las explicaciones. Luego se van a reunir con su familia, ¿ya? Y les van a comentar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es importante. Luego les pides a tus familiares que comenten por qué es importante para ellos. Y por último, niñas y niños del quinto y sexto grado, vamos a reflexionar, ¿no? Y recordando nuestra meta del día de hoy. ¿Cuál era nuestra meta? Nuestra meta era explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Luego van a responder a las siguientes preguntas. ¿Lograron la meta? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo la superaron? ¿Qué les pareció más interesante o importante la actividad? ¿Cómo lo aplicarían lo aprendido? ¿Dónde y con quién? Recuerden también organizar sus portafolios, la explicación respecto al significado del bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos, ¿ya? Esto les servirá para desarrollar las actividades de estas 2 semanas y así, al final, poder celebrar, ¿no? Y elaborar un panel sobre el bicentenario, ¿ya? Recuerden que todo lo que ustedes están realizando o desarrollando hay que guardarlo en el portafolio, porque luego de las 2 semanas de actividades, ustedes van a elaborar un panel sobre el bicentenario. Muy bien, ahora sí, niñas y niños, hemos llegado a final de esta actividad del día 1 de la semana 35, que significa el bicentenario de la independencia del Perú, ¿ya? Y ahora, como tenemos la magia del internet, ustedes también pueden ahondar más, ¿no? Hacer las consultas al internet acerca de qué significa el bicentenario, qué son las líneas de tiempo, ¿no? Y los periodos, ¿no? históricos o las eras como se le conoce, ¿no? Entonces, mayor información, un mejor conocimiento y vamos a poder dar una mejor explicación acerca del bicentenario y las oportunidades que trae este para las peruanas y los peruanos. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.